Ok, buenas noches, soy Jonesy Garrido, alumna de Comunicación Social del primer semestre de la sección 1T, y les vengo a hablar de el cine y la televisión. Comenzamos con el cine. El cine empezó como tal en 1895, cuando los hermanos Lumière tomaron un modelo hecho por Thomas Edison, conocido como el kinetoscopio, y lo agarraron de boceto para crear lo que hoy en día se conoce como un proyector. Claro, en ese momento era un artefacto un poquito más poco portable, pero seguía siendo un avance grandísimo en cuanto a lo que había hecho Edison. Lo que había hecho Edison consistía en que era un aparato capaz de captar imágenes, pero estas no se movían. Era como una cámara presentando fotos. En cambio, lo que lograron los Lumière, y lo que fue el avance más grande e impactante, y por eso a ellos se debe la creación del cine, fue que consiguieron crear un artefacto compuesto por una cámara y por otra especie de objetos que conseguían captar imágenes en movimiento y luego reproducirlas. Lo que hacía lo de Edison era que tenías que filmarlo y luego pasarlo en stand-by y nunca se movía, nunca podía presentarse en movimiento. Finalmente, solo fue las primeras obras que ellos crearon fueron alrededor de 10 películas y se trataban de películas mudas, sin color ni nada de eso, pues para esa época eso era algo que no se conocía. Y la primera proyección fue como tal una entrega muda, y la cámara se caracterizaba porque la cámara estaba totalmente estática y todo se tomaba desde un solo ángulo, y las proyecciones de estas películas se acompañaban con una música de fondo, alguna canción, o con un anfitrión que hacía voz de narrador, pero la película como tal no traía incluida ningún tipo de sonido, ningún tipo de actores siquiera, solamente era, ni siquiera montaje, solamente eran imágenes grabadas que podían observarse en movimiento. Finalmente fue que un año después, en 1896, una mujer francesa llamada Alice Guy consiguió patentar lo que hoy conocemos como cine, o sea, el cine actual, y ella empezó a mezclar el arte con el cine. Luego del éxito que habían tenido los Lumière, que los cines llegaron, el eco se hizo por toda Europa, el invento empezó a venderse muy rápido, las patentes volaban, se había corrido la voz, ya algunos norteamericanos y muchos europeos habían presenciado una proyección cinematográfica. Fue un año después que Alice Guy consiguió mezclar el arte con la cinematografía. Ella consiguió presentar actores, montaje, un elenco, seguir un guión para hacer una película con historia que se caracterizaba por transmitir emociones, podía transmitir culturas, y ella fue la gran patentadora de esto. Pero sus obras seguían caracterizándose por ser ficción en su mayoría. Luego de que ella apareció, empezaron a haber cada vez más exponentes, y apareció Charles Chaplin, aparecieron los inversores de Estados Unidos que quisieron invertir en la industria. Pronto se empezó a crear Hollywood como lo conocemos hoy en día. Los europeos cada vez creían más en el invento, y todo esto contando que al principio los Lumière no creían en su invento y no creían que iba a tener tanto potencial. Finalmente, lo que sucedió fue que se fueron uniendo tantos exponentes y se trataba de tanta creatividad, porque el cine es arte, que hubo que empezar a clasificarlo. Ya no podía ser solamente ficción o ciencia ficción, ya tenían que tener algunos géneros, porque las películas algunas se parecían, pero no eran lo mismo, no trataban de lo mismo, tenían quizás parecidos arcos argumentales, pero
definitivamente no transmitían lo mismo, entonces empezaron a clasificar las películas en géneros: ficción, comedia romántica, comedia, fantasía, y así poco a poco se fueron agregando más géneros con el paso de los años, y desde esa vez se siguen tomando en cuenta como tal. El cine tiene unas características muy resaltantes, y es que una de su historia pues siempre estuvo como que a punto de comenzar, pero nunca empezaba. Siempre estuvo a punto de descubrirse o a punto de iniciar, pero nunca era posible lograr el paso, el avance. Thomas Edison estuvo muy cerca, pero solo quedó en este invento que no era capaz ni de reproducir las imágenes. Y se tuvieron que pasar algún tiempo más de lo esperado para que los Lumière dieran el nacimiento de esta manifestación artística. Y otra característica importante es que el cine, para lograr hacer cine, se requieren de muchas personas. Para crear un film cinematográfico o un simple corto cinematográfico de 10 minutos se requiere de un director, de un guionista, de un codirector, todo esto tomando en cuenta, claro, lo que lleve lo que vayan a filmar. Pero si alguna de estas partes falta, la película no es posible. Todas las partes de las películas tienen que ser evaluadas y trabajadas por una de estas partes. Para una figura actual como Martin Scorsese, el cine es un arte que nos permite expresarnos, que nos permite sentir y que nos permite identificarnos tal y como somos, como lo somos los humanos, y dice que ha marcado la historia del ser humano tanto como cualquier otro invento. Y personalmente creo que el cine es casi que forma parte de nuestra identidad, pues hoy en día es imposible que en una conversación normal y corriente no se hable de cine. Ahora empezamos con la televisión. La televisión, según el documental que yo vi de Mentes Brillantes, realmente para mí, en mi opinión, la inventó Philo Farnsworth. Realmente así, según el documental, así fue que él quedó establecido. Él quedó establecido como el creador de la televisión, como el dueño de la patente de la televisión. ¿Qué pasó? Que al final el invento fue presentado al mundo, aunque ya había sido presentado, pero fue presentado para comercializarse por otras personas. Bayer, si no me equivoco, fue esta persona y era dueño de una compañía de radio. Claro, para ese momento el impacto fue muy grande porque todo lo que había hasta ahora era la radio, había existido el telégrafo y él era un magnate de la radio. Prácticamente poseía todas las patentes existentes de la radio que habían para ese momento. Cuando llegó la televisión fue un auge, pues la primera transmisión que vieron los estadounidenses de la televisión fue la llegada del hombre a la luna. Y fue casi que un shock porque se había conseguido que de alguna forma, sin requerir una radio, se podían observar imágenes en movimiento. Se seguían viendo en blanco y negro, de todas maneras, pero se podían observar imágenes en movimiento que estaban ocurriendo a tiempo real y que las personas la estaban observando simultáneamente. Es decir, una persona estaba aquí en una parte de Estados Unidos viendo la televisión y otra persona estaba en otro sitio muy lejos, a kilómetros, y podía ver la misma imagen en el mismo exacto momento. Ese fue el boom de la televisión, y una de las características más importantes es que conecta a la gente de forma simultánea y tiene la posibilidad de hacerlo en vivo. La televisión se define como un artefacto que presenta imágenes en movimiento de forma simultánea, en vivo y a color hoy en día. Cuando empezó solamente era tal y cual como el cine, era mudo y era blanco y negro. Con el tiempo se fueron logrando avances, pues la gente fue acoplándose más al invento. Fue un boom mediático en ese momento, llegaron los medios de comunicación a apoderarse
de este artefacto, de esta herramienta, hubo un auge muy grande, muchos inversionistas y se llegó tiempo después, mucho tiempo después, a un artefacto llamado Technicolor, que fue el primer artefacto que dio color a la televisión y se caracterizó por filmar películas tipo musical, que en ese momento se veía mucho, como El Mago de Oz. Luego se fueron agregando otras características que tiene hoy en día, pues existe la posibilidad de ver televisión en alta definición, incluso en 3D, en un televisor normal, con lentes y artefactos especiales, pero cabe la posibilidad. Cabe acotar que en el cine y en la televisión, pero se creó para el cine principalmente, la herramienta del 3D duró medio siglo en desarrollarse. Tenía medio siglo estando escondidas porque se iba a crear para otra cosa, la estaban patentando para otra cosa y finalmente se incluyó al cine ya cuando el cine, después de haberse agregado el color a las imágenes de televisión, después de haberse agregado la alta definición, después fue que vino el 3D. La televisión en Latinoamérica no creció tan rápido como lo había hecho en Estados Unidos, pero en realidad la televisión empezó fue en Inglaterra. En Inglaterra fue el primer país que tuvo televisión, después vino Estados Unidos, después vino el resto del continente europeo, cada vez había más inversionistas, la televisión terminó llegando a Latinoamérica. El primer país de Latinoamérica que consiguió obtener la televisión fue México y fue el sexto país en el mundo en lograrlo para ese momento. Venezuela vino un poco después, justo después de México, después vinieron otros países como Brasil, Colombia. Eso es lo que se refiere a Latinoamérica. Y cuando llegó aquí, existían varias cadenas, se crearon cadenas icónicas con su llegada, que más que todo tenían que ver con la parte política, debido a que cuando la televisión llegó, para esto era lo que se aprovechaba, por esto se invirtió tanto en ella, para publicidad, para asuntos políticos, campañas, elecciones. Los presidentes invertían mucho en el medio, tanto como invertían en la radio, y es que la televisión se caracteriza por ser el medio de comunicación más influyente en los seres humanos y el que atrae más público, y por esto es que la publicidad se hace más factible ahí. Por ejemplo, se llegan a crear cadenas televisivas como Radio Caracas Televisión, hoy en día existe Venezolana de Televisión, está Televen y muchas más, y ahí está un canal destinado al deporte que se llama Meridiano, está la IBC, y así se fueron agregando y agregando con el tiempo. También algunas fueron desapareciendo, pues al principio tenían otros nombres, hoy en día existen canales locales como Globovisión y así. La televisión fue muy necesaria para el avance del ser humano, pues habían cosas que sucedían en países grandes o que las personas no tenían posibilidad de saberlas antes de la llegada de la televisión. Antes de la llegada de la televisión, mucha gente no tenía acceso a la radio, o la radio no funcionaba tan bien siempre porque dependía de señal, dependía de la posición de las antenas, de muchas cosas, del magnetismo, y la televisión fue una parte importante de la historia porque las personas podían saber las cosas justo cuando tenían que saberlas. Si en Estados Unidos habían elecciones, la gente de Texas se enteraba quizás, no sé, un mes después, 3 semanas después, y así como mismo. Gracias. Esta fue toda mi exposición.